Hola, ¿qué tal estás? Ya estás aquí en Platicando en Familia. Estamos transmitiendo en vivo por el 1040 de AM desde la zona metropolitana de Guadalajara con este equipazo que está empezando el año con todo, como es Jessy Orozco en producción, atenta a los temas que tú quieres. Además, nos puedes sugerir, mándanos un WhatsApp, ¿qué te gustaría platicar en familia con nosotros? Y por supuesto que lo tomamos en cuenta porque queremos escucharte, queremos leer tus mensajes y poder servirte también en esos temas en los cuales tienes duda, quisieras abordar más, quisieras compartir, pues mándanos un WhatsApp. Este año vamos con todo y nos encantaría darte gusto en esos temas que tú quieres escuchar. También de mi equipo está Arturo Cervantes, él está en controles, atento a mandarnos a corte, a manejar el tiempo, la voz, todo. Y acá de este lado está Abraham Mendoza en imagen para que tú, además de escucharnos, nos puedas mirar a través de la página www.radiomujer.com.mx o a través de YouTube, Radio Mujer en vivo, o cualquier programa que quieras ver en repetición. Ayer me preguntaban por el programa que hicimos el viernes con Monseñor Luis Alberto Madrigal sobre los Reyes Magos. Pues te recuerdo que puedes buscarlo, ya está en YouTube. Te vas a Radio Mujer GDL, lista de reproducción, buscas Platicando en Familia y ahí puedes volver a escuchar y mirar el programa, pones compartirlo, posteas en Facebook, es muy fácil. El momento que lo estás viendo, pones compartir, te aparecen unos iconos, está Facebook y se va a ir a tu Facebook para que también lo compartas. Y bueno, yo soy Pati López Ramos y el día de hoy estoy contentísima. ¿Ya me escuchas mejor? Ahí estoy, ya voy hablando mejor. Ayer estaba casi afónica, bueno, el domingo estaba afónica. Yo dije, ¿qué voy a hacer el lunes? Pero ahí vamos. Pero bueno, como tengo una súper invitada que además lo hace muy bien y va a hablar mucho. Itzia Hernández, ella es abogada, estamos en Martes de Derecho. Hace poquito tuvimos un programa sobre cuáles son los derechos, tú como trabajador, ¿te acuerdas? Pero también decían, bueno, yo que soy patrón, yo que soy empleador, ¿cuáles son mis derechos? Y de cualquier forma, esta información te interesa, ya seas empleado o ya seas empleador, para que sepas cuáles son los derechos, cuándo están en todo su derecho, vuelvo a repetir porque es Martes de Derecho, de hacer varias sanciones a esos acuerdos que se hicieron en un contrato laboral. Pues tú debes de informarte de cualquier lado, de empleado a empleador. Y pues bienvenida, Itzia, feliz año. Ya te extrañaba desde el año pasado que no te tenía aquí en el programa. Sí, ya hace muchos programas que no estaba, pero pues contenta de estar contigo otra vez y esperemos que sea de mucha ayuda lo que aquí digamos y platiquemos. Y además vienes guapísima, vienes con un nuevo look de 2017, sí. Eso me agrada. Este 2017 es chino. Eso, ¿y sabes de qué, de chino o de qué año nos toca hoy o no? No, ni idea. Pero espero que sea un buen año. Pues sí, lo será. Que no esté en chino. Que no esté en chino. Eso es todo. Exactamente. Eso es todo lo que pedimos. Y así será. ¿Te acuerdas del programa que hicimos sobre sobre los derechos de los empleados, verdad? Sí, lo recuerdo perfecto. Y había preguntas de, bueno, pero yo que soy empleador, ¿qué derechos tengo? Entonces, claro, por eso sí. que gracias a la audiencia surgió este tema que nos estaban pidiendo. Y bueno, vamos entrándole al tema, ¿qué te parece? Bueno, a mí me encanta hablar de este tema porque es un tema que a cualquier persona que nos escuche le puede servir, porque tanto le sirve como a los patrones como le sirve a los trabajadores. A mí me gustaría empezar, independientemente de los derechos que puede tener un patrón, también las obligaciones que un trabajador tiene hacia con su patrón, porque de esas obligaciones se desprenden los derechos que también tiene el patrón. Todo lo que yo les voy a mencionar, todo está viene de la Ley Federal del Trabajo, que son obligaciones y que deben de acatar los trabajadores y derechos que tienen los patrones, que aunque no vengan establecidos en un contrato previamente firmado, si lo dice la ley, es por entendido que un patrón y un trabajador lo deben acatar. No necesita estar en el contrato. Pero es la ley. Exactamente, porque ningún contrato puede estar por encima de la ley. Ok, entonces es importantísimo este programa porque tal vez en el contrato no venía, pero tú tienes que enterarte. Así es. ¿Qué dice la ley?
Así es, porque es importante que la ignorancia no nos exime de la responsabilidad que tenemos legalmente. Entonces, si nosotros podemos estar informados, aunque esa información esté en nuestro contrato, sí es importante que la sepamos. Bien, pues para eso te tenemos aquí. Claro. Para que nos informes. Y que nos pregunten. Entonces, sí, pregúntanos. Comunícate a cabina al 3122 1190 3647 1883. También mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Aprovecha que la licenciada Itzia Hernández está aquí, porque yo creo que nuestro mundo laboral es muy complejo y a veces no sabemos y muy grande. Pues hay que saber. Así es. Pues tú nos dirás, Pati, marcando pues la pauta de cómo empezamos. Digo, sí es muy complejo, tal cual se los voy a leer de la ley y me gustaría que si tienen alguna duda, yo lo voy a ir desmenuzando poco a poco, pero si tienen dudas en relación a algún término, también me lo hagan saber. Yo de todos modos utilizaré palabras muy coloquiales para que sea entendible para todos. Y me gustaría empezar por las obligaciones que tiene un trabajador. Hay 7 de las cuales se derivan las demás, pero si estas 7 se las quedan grabadas o de algún modo las pueden anotar, les van a servir mucho. Primero, una de las obligaciones que tiene el trabajador hacia con el patrón, uno es que siempre debe observar y debe de acatar las medidas preventivas higiénicas establecidas en la ley o en algún reglamento que venga firmado por el trabajador. Inclusive en algunas empresas hay reglamentos que están publicados en las áreas de cada trabajo. Esos reglamentos tienen un porqué, por ejemplo, en industrias de alimentos, en industrias de seguridad, en industrias de químicos, es obligación del trabajador portar las medidas de higiene, las medidas de seguridad que el patrón le proporciona para su seguridad. Porque el casco, claro, las botas con ciertas características que tiene que llevar. Así es. Es salud y seguridad. Así es, porque hay cosas que no dependen del patrón. Del patrón no depende que un trabajador utilice un casco, o no depende del que utilice las botas. El patrón te podrá proveer con las herramientas, pero si tú no eres lo suficientemente responsable con tu persona, el patrón no puede hacerse cargo de tu salud. Él se hace cargo de proporcionarte las herramientas para que tú estés lo mejor cubierto posible. Sin embargo, sí es obligación del trabajador acatar esas instrucciones. La otra es desempeñar el trabajo bajo la dirección del patrón o su representante, lo que significa siempre haber jerarquías en una empresa y siempre deberemos acatar lo que esté de acuerdo a nuestro contrato, acatar las indicaciones de un superior. También se deberá de prestar el trabajo eficiente de manera personal, que quiere decir que nosotros no podemos mandar a cualquiera a desempeñar nuestro trabajo, no podemos indicar una suplencia. No es transferible, ¿no? Si no, es intransferible las obligaciones. Si no, eso es imposible en un trabajo, a menos de que pues estuviera de acuerdo el patrón, pero esa es otra situación. Una obligación del trabajador es pertenecer a un sindicato, porque los sindicatos y patrones tienen determinados acuerdos, entonces es importante que un trabajador sea parte de algún sindicato. También es importante, él está obligado a someterse a los exámenes físicos, psicológicos, preventivos que el patrón requiera. Esto por salud de la empresa, de los compañeros que rodean y del ambiente laboral de trabajo. Tú como trabajador no te puedes negar a un examen médico indicado por el patrón, porque al final es encaminado a cuidar la salud de todos los que trabajan ahí. Oye, bueno, es que vamos a ir desglosando. Síguele y ahorita en los siguientes bloques. Es más, vámonos ya al corte. Sí, ¿Qué claro, te parece? Claro. Si tienes preguntas, comunícate con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos de volada. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en terapia breve, comunícate al 3629-8780. Ya estamos de regreso, 4:19, casi 4:20 de la tarde. Estás en Platicando en Familia, en vivo. Estamos transmitiendo para ti desde el 10:40 de AM, desde la zona metropolitana de Guadalajara, en este martes de Derecho. Yo soy Patti López Ramos y estoy compartiendo micrófono con Itzia Hernández, abogada, sobre el tema, ¿cuáles son los derechos
de los patrones. Entonces, empezamos en el bloque anterior hablando de las obligaciones Del trabajador. Sí, del trabajador, que, a ver, voy a hacer mi examen, a ver si Va. aprendí. Una es que el trabajador, ¿sí?, tiene que llevar a cabo el reglamento de seguridad, de higiene y de salud que se les da, ¿no? Que Así tienen es. que colocarse los cascos cuando es necesario. También tienen que acatarse a el organigrama. Así es. Ah, Jerárquico, el organigrama jerárquico ¿no? de la ¿Quién, empresa. de quién dependen y cuáles son los órdenes. Otro punto que aprendí es que si se les pide que se hagan exámenes médicos, tienen que hacérselos. Así es. ¿Sí? Me falta uno. Por seguridad. Sí, que tenían una obligación de formar parte de los Del organismos de la ley, exactamente, que marca la ley. Formar parte de un sindicato, porque los patrones tienen acuerdos con los sindicatos que son benéficos para ambos. Entonces, ¿voy bien? Sí, muy ¿Sí bien. he aprendido? Mucho. Ay, qué maravilla tenerte aquí. Déjame también te comparto. Acá nos dice, buenas tardes, feliz año. ¿Cuántos empleados debo tener para que sea obligatorio pagar el sindicato? ¿Y cómo sé cuál me corresponde pagar? A partir de 2 empleados ya pueden ser parte de un sindicato, inclusive desde un empleado. No se trata de tener cierto número de empleados para un sindicato y puedes formar parte del sindicato que más te convenga a tu bolsillo y a tus relaciones personales con los trabajadores. Entonces, a partir de Hay uno. muchos trabajadores, sí. Pero ¿cómo se llega a qué sindicato? O sea, ¿hay alguna Normalmente los sindicatos, cuando ven que abre un negocio nuevo, una tienda nueva, ellos van acercan. y emplazan al patrón, van y buscan al patrón para que forme parte de un sindicato. Si el sindicato no te ha buscado en tu local o en tu negocio, tú puedes acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y que te digan qué sindicatos son los que se acomodan para el giro de tu empresa y hacer un convenio con algún sindicato. Y si tú como empresa tus empleados no están en algún sindicato, ¿qué te pasa como empresa? Bueno, legalmente todos los trabajadores en teoría deben de pertenecer a un sindicato. Si a ti no te han emplazado para que tus trabajadores formen parte de un sindicato, puedes Emplazado esperar quieres decir que vayan y te que vayan a ver. notifiquen. Ok. Exacto, que vaya una persona del sindicato a ofrecerte los servicios. Si tú no quieres ser parte del sindicato, puedes ser parte del sindicato que tú quieras estar, el que mejor te trate, el que mejor precio te dé, porque hacen contratos de manera anual y el patrón está obligado a pagar una cuota anual. Ok. Y es el sindicato de acuerdo al giro de la empresa. Bien. Entonces, en conciliación de arbitraje te pueden decir cuáles hay. Exactamente, ellos te dicen cuáles están disponibles y te pueden inclusive dar los datos de algún representante sindical que haga convenio contigo. Pero por ley tienes que tener a tus empleados. Sí, ¿Bajo en sindicato? estricta teoría todos tus empleados deben de estar bajo un sindicato, que es lo más sano también para el patrón para que no tenga problemas a futuro. Sí es Ok. muy saludable que tenga un sindicato. Porque luego hay empleados de confianza y empleados sindicalizados. Exactamente. Fíjate que es muy interesante, o sea, el tema de los sindicatos, que también es un tema muy grande y amplio. ¿Podríamos dar otro programa Dar de otro eso? programa de sindicatos sin problema. Sí. Pero el hecho de que ya estén incorporados a cualquier sindicato que tenga que ver con el giro del negocio, ya hace que el patrón no tenga problemas a futuro, que no lo emplacen a huelga, que no lo entorpezcan, porque desgraciadamente los sindicatos tienen las facultades de emplazar a huelga, pueden clausurar un negocio si no sindicalizan a los trabajadores. Y es un tema medio escabroso porque al final mucha gente vive en descontento con los sindicatos, llámese empleado o patrón, porque la verdad es que lo último que hacen es defender los derechos de los trabajadores. Sí resulta ser a veces una mafia el tema de los sindicatos. Pues tenemos todo un tema para Sí. el próximo mes con Itzia. Acá también nos comentan, dice, preciosa, felicidades Pati, siempre excelente programa, no me lo pierdo, siempre tu buen programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clau. Un beso para allá. Y bueno, entonces, ya hice mi tarea, me aprendí los 4 puntos. Exactamente. Nos Y nos faltan. quedan 2 puntitos nada más. Bueno, la otra es que una obligación del trabajador es no revelar secretos técnicos, comerciales, de fabricación, industriales que tengan que ver con la actividad de la empresa. Esto es, muchas veces cuando son programas especializados o cuando son empresas especializadas en tecnología, en alimentación, ya de cajón en el contrato debe de venir una cláusula de confidencialidad. Entonces, esa es una obligación del trabajador, no estar dilapidando información
hacia afuera de la empresa. Eso sí es importante, proteger los secretos industriales o comerciales para donde trabajamos. Y eso casi siempre sí viene en el contrato, ¿no? Así la es. confidencialidad. Por lo regular, todos los contratos traen cláusula de confidencialidad. Habrá empresas ya más específicas, a lo mejor empresas de tecnología, que aparte de una cláusula de confidencialidad, te hacen firmar a lo mejor un contrato de secretos industriales, ¿no? Claro. O a lo mejor algunas empresas donde te dicen que después de 3 años. 3 años separados de la empresa no te puedes dedicar a lo mismo. Esto es para proteger patentes, para proteger la información de quien la creó, en este caso la empresa que es dueña de la información. Bien. Y por último, guardar secretos y fidelidad a la empresa es una obligación del trabajador. Es similar al anterior, pero este también puede referirse no solamente a fórmulas, a patentes, sino también a procesos administrativos, a procesos internos de la empresa. ¿Es diferente al anterior? A ver, ahí ya me hice bolas. Sí, por ejemplo, en el anterior hablamos únicamente de temas de secretos industriales, De patentes. fórmulas, y en el otro estamos hablando de secretos a lo mejor de administración, de la forma de trabajo, forma organizacional. De métodos y procesos. Exactamente. Muchas empresas tienen reglamentos de métodos y procesos por área. Ese tema también debe ser discrecional. Tú no puedes cambiarte de empresa y llevarte esa información. Estarías entrando en una ilegalidad. Aparte, no resulta ético porque cada empresa trabajó para tener sus propios manuales. Entonces, resulta poco ético que un trabajador se quiera llevar esa forma de trabajo a otra empresa, que normalmente sucede. Claro, lo hacen. Que no está bien, es otro boleto. Entonces, esas son las obligaciones Así es. de los empleados referente a los patrones o a las empresas donde están. Así es. Entre muchas otras obligaciones, ¿no? Entre muchas otras obligaciones, así es. Y ahora sí ya podemos entrar un poquito en el tema. Aquí es cuando te decía que ya todas van a estar relacionadas con los primeros 7 puntos que te di, que son las obligaciones del trabajador. Y de ahí se derivan muchos de los derechos que tienen los patrones. Por ejemplo, un patrón tiene derecho a correr a un empleado que empiece a divulgar secretos de la empresa. Ok, Por que eso ejemplo, tiene que ver con el número 6. Exactamente, con el número 6 y el número 7. Si yo me doy cuenta que mi empleado está vendiendo fórmulas, que mi empleado está dando información de secretos industriales, de patentes, por supuesto que estoy en todo el derecho de sancionarlo y de despedirlo sin responsabilidad para el patrón. Bueno, simplemente también las publicaciones, ¿no? De revistas, que de repente sale de qué va a ser el artículo. Exactamente, que a veces es poco probable probar que la información fue filtrada porque trabajador, pero si el patrón se da cuenta y lo puede probar, puede haber una sanción económica, porque inclusive hay contratos laborales que traen penalidades económicas si esa información se filtra. De no ser así, puede ser el trabajador despedido. Ok. Sin responsabilidad. Sin responsabilidad te refieres a sin liquidación, o sea, sin darle dinero, ni finiquito. Puede tener, ¿o sí? lo pueden finiquitar únicamente con sus partes proporcionales. A lo que puede que ya no tenga derecho es a una indemnización constitucional. ¿Qué Que tiene la que ver? indemnización constitucional son 3 meses de salario. Esa tienes derecho únicamente cuando es un despido injustificado. Cuando es un despido justificado, como en este caso, en estricta teoría no tienes derecho a una indemnización O sea, constitucional. te van a pagar tu quincena que lleves. Los y días trabajados, los días si trabajados. te deben alguna comisión, tu aguinaldo proporcional al tiempo trabajado, prima vacacional y las vacaciones que te debieran hasta ese momento. Pero nada más. Así es. No los 3 meses, ni mucho Así menos es. te van a liquidar. Yo te voy a recordar los teléfonos en cabina para que te comuniques, pregúntale todo lo que quieras a nuestra abogada Itzia Hernández. Los teléfonos son 3122-1190, 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje a través de WhatsApp 3310-190712 o mándanos un inbox a través de Facebook Mujer El Sexto Sentido. Si estás escuchándonos en repetición a las 11 de la noche, pues de igual manera, ahí es más fácil si nos mandas un Twitter en Familia 1040 para poderlo tener directamente en Platicando en Familia. Vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer.
estamos de regreso. ¿Qué tal de rápido se pasa este programa de martes de Derecho con Itzia Hernández? Yo soy Pati López, estás en el 1040 de AM en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Y estamos platicando en familia sobre cuáles son los derechos de los patrones. En el primer bloque ya nos dijo 7 obligaciones de los empleados y en el segundo bloque nos estaba desmenuzando ahora los derechos. Estábamos en el primero, donde si el empleado, sigo haciendo examen, licenciada, sí. Si el empleado rompe algún secreto de confidencialidad a la empresa, el patrón tiene todo el derecho de despedirlo sin indemnización, sin indemnización constitucional, efectivamente. Okay. Solamente se le pagarán sus partes proporcionales, lo que le corresponda al tiempo laborado. O sea, no pueden ir de chismosos con otra empresa y querer hacer lo mismo que se hacía. No. En pocas palabras, no. Y lo triste es no se puede que hacer. Cada vez más los trabajadores demandan sin razón alguna a los patrones, porque legalmente la carga probatoria por lo regular siempre es para el patrón. Siempre el trabajador, la ley le da un poquito más de benevolencia y le da un poquito más de razón. Entonces es muy triste ver cómo los trabajadores abusan cada vez más y más de sus derechos para demandar un patrón, sabiendo que se les despidió con justa causa. Oye, ¿el patrón puede demandar al empleado por esa situación, además de despedirlo? Sí, pero fíjate que legalmente no ha procedido en muchas ocasiones, porque para el patrón es más difícil probar que para el trabajador, porque la ley sí lo protege más al trabajador. Entonces, sí ha habido malas prácticas profesionales, tanto de abogados como de trabajadores, para demandar a los patrones con tal de sacarles dinero. Entonces, es muy triste la práctica de ciertos abogados o de ciertos profesionistas que se dedican al litigio laboral, que permiten y solapan que un trabajador demande de manera inflada, de manera injusta y de manera mentirosa. Pues, ay, qué horror, ¿no? Porque además, pero entonces, sí los pueden demandar, pero todavía no procede. Sí, no, puede proceder, solo es muy difícil probarlo, pero sí es muy difícil que la ley ampare al 100% al patrón. Sí. El patrón tiene que estar muy bien protegido legalmente y con documentos y con contratos para que le proceda. Bien, déjame te comparto. Aquí Ana María Ávila nos dice: quiero agradecer a la licenciada Itzia por ayudarme en un problema legal que tuve. Felicidades. Y le estoy agradecida y que todo salió a mi favor. Bueno, gracias. Sí, qué linda, Ana, y qué bonito que reconozcas, ¿verdad? Y que se acuerde. Y que se acuerde que fuiste tú. Sí, cómo no. Y bueno, entonces, vámonos al segundo punto en cuanto a los derechos. Así es. Un derecho también del patrón es que él tiene derecho a despedir a un trabajador que ponga en riesgo la seguridad de la empresa y la seguridad de la fábrica o del lugar donde trabaje, o si pone en peligro la seguridad de sus compañeros. Y ese tiene que ver, estoy bien aplicada, Itzia, ¿te fijas? ¿Te fijas? Tiene que ver con la obligación que tiene de hacer uso de las herramientas de salud y de higiene. Exactamente. ¿No? Y de los exámenes médicos que se requiere para que no vaya a haber porque algún actuar o no actuar de nosotros como trabajadores puede poner en riesgo la salud de los demás, o puede poner en riesgo el funcionamiento de una fábrica, de una empresa. Si yo como trabajador no estoy acatando los procesos que a mi área le corresponden, puedo poner en riesgo la vida de mis compañeros y la integridad física de la empresa en su conjunto. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Fumar en un lugar donde dice prohibido fumar. Por algo es, no creo que sea ocioso que no se pueda fumar ahí, ¿estás de acuerdo? Claro, entonces lo ponen en riesgo a todos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Lo despiden también? Ahí fíjate que en los contratos de repente yo lo que me he fijado es que los patrones utilizan el tema de las amonestaciones, o a lo mejor un castigo económico, que lo pueden hacer y lo firman los trabajadores. Hay empresas de alto riesgo, por ejemplo, un rastro municipal donde hay agentes contaminantes que son los de los animales. Tengo un caso fresco porque yo soy abogada de un patrón, bueno, del lado patronal de un rastro municipal. Entonces, hay medidas de seguridad muy importantes. ¿Y qué pasó en ese caso? Entonces, por ejemplo, si un trabajador no utiliza las botas necesarias porque hay sangre por el piso, es resbaloso, porque cargan cuchillos muy filosos porque están destazando animales o bestias que están recién matadas, entonces se les empiezan a dar amonestaciones. Oye, ¿no traes tus botas? Esto es un primer aviso. Te pueden regresar a tu casa
y te descuentan el día. Esa es una amonestación. Si el trabajador en 3 ocasiones seguidas dentro del mismo mes sigue no acatando esta autorización, el trabajador es despedido. En este caso, el patrón es condescendiente y dice, bueno, después de 3 amonestaciones yo te despido. ¿Y qué pasó en ese caso que tienes? En ese caso, ahorita vamos en la segunda amonestación. La primera vez se le regresó a su casa, se le descontó el día. En esta segunda ocasión se le volvió a regresar a su casa, se le descontó el día. Porque aparte no lo pueden dejar meterse a trabajar si no trae las medidas de seguridad necesarias. Claro. Entonces mejor, vete a tu casa, te descuento el día, mañana te vienes. Entonces, si él vuelve a incurrir en una tercera falta, se le va a despedir. ¿Por qué? Porque aparte se le levantan actas administrativas en el trabajo donde haya trabajadores que firmen como testigos y las firme el trabajador. O sea, el trabajador se da por enterado que lo mandaron a su casa por una falta y él está reconociendo que no traía su equipo adecuado. Claro, porque si no, el día de mañana se corta un pie. Exacto. ¿No? Y lo tiene que indemnizar, o sea, aparte de la pena, obviamente Sí, primero hay la un pena. riesgo de seguridad social. Pero también para el patrón, pues también le va a costar dinero. Completamente, le cuesta al patrón, le trabaja y por lo regular esos trabajadores todos están asegurados, entonces le cuesta al patrón y le cuesta al seguro social indemnizar a ese patrón porque es una indemnización de por vida, ¿eh? Claro, sí, bueno, y principalmente al trabajador, ¿no? Porque sí se ha oído casos de que tú los has de tener más a la mano, de personas que provoca un accidente para que los indemnicen. No, es muy constante. O por ejemplo, alguien que se dedique a utilizar máquinas de torno, habrá quien en su desesperación o en su loquera o en sus malos pensamientos meterá un dedo para que le indemnicen el dedo. Pero digo, una pensión de invalidez por un dedo, el Seguro Social tiene... Y depende de qué dedo tabuladores, fue también, ¿no? Exactamente, tiene si fue tabuladores. Mano derecha, mano izquierda. Ay, qué feo. Así es, o sea, cada parte de tu cuerpo tiene un costo, de acuerdo a la utilidad que tengas o a la no utilidad que tengas. Entonces, habrá gente que quiera tener a lo mejor una pensión ahí de 2,000, 3,000 pesos constante, se corta un dedo y le caerá su pensión. Eso es muy peligroso. La verdad es que no miden las consecuencias de ese tipo de cosas. Sí, Yo lo considero algo muy delicado, pero sí hay gente que lo ha hecho con tal de recibir una pensión por ingravidez de cierto nivel. Qué cosas. Bueno, Sí. vamos al siguiente punto. Así es. La otra es, el patrón también tiene derecho a despedir a un empleado cuando el empleado llega en estado de ingravidez o con algún narcótico o estupefaciente que altere el sistema inmunológico de la persona o que desestabilice emocionalmente una persona. Habrá trabajadores que podrán llegar ebrios, que Cocainómanos. cocainómanos o con alguna droga sintética, natural o la que sea, que eso hace que impida su buen desempeño o su óptimo desempeño. Entonces, es Que se muy ponga en importante. riesgo también. Exactamente. Ese también viene derivado de que los trabajadores se hagan estudios médicos. El patrón tiene el derecho de pedir exámenes antidoping, por ejemplo. A lo mejor habrá empresas que realmente requieran de que los empleados estén al 100%, digo, pues todas. Entonces, es por eso que uno como trabajador no se puede negar a un examen médico. El patrón debe tener la certeza médica de que ese trabajador va en óptimas condiciones a trabajar, que no está drogado, que no está ingiriendo o medicamentos controlados no recetados. Esa es otra, no solamente están las drogas sintéticas que conocemos, están los medicamentos, que también es una droga, que mucha gente los utiliza ya como drogas, los ansiolíticos o calmantes. Hay muchas drogas que a los trabajadores les pueden impedir su buen desempeño y un patrón tiene derecho a despedir a un trabajador cuando sea evidente que llega en estado de embriaguez o que llega con algún tipo de Y con la primera vez que drogadicción. llegue, ahí no hay amonestaciones. Así es. Ya depende del trabajador, pero la ley dice que si él se presenta ebrio o se presenta drogado, el patrón sí tiene todo el derecho de despedirlo. Ya él sabrá si le da oportunidades o no, pero sí puede ser a la primera. ¿Qué tal? Pues ahí mucho ojo, porque además en cuanto a cuidarte primero, ¿no? Cuidarte tu salud, cuidar tu integridad y no meterte en broncas, no meterte en despido. Te voy a recordar los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Mándanos un WhatsApp al 33 19
3310 190712, porque regresamos con felicitaciones, que no se pierda el motivo, así es que si tienes a alguien a quien felicitar, hazlo ahora, porque con eso inicio el siguiente bloque. Vamos y venimos. Que no se pierda el motivo, porque hoy tenemos muchos cumpleañeros, gente linda, hermosa. Y voy a empezar con el más hermoso de todos, ¿por qué no? David Flores López, un tipazo, un niño, bueno, maravilloso, bueno, ya no tan niño. Te mandamos un muy fuerte abrazo desde la Perla Tapatía, desde Guadalajara, por el 1040 de AM, te estamos felicitando, de Radio Mujer, todo el equipo de Radio Mujer. También otra felicitación para Nora Fuentes, que hoy es su cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo, Nora. Para Ludivina, muchas felicidades. Chalo Cancino, un abrazo fuerte. Una felicitación enorme de parte de tu esposa Ruth Cornejo y de todos nosotros. Pásala muy bonito, Chalo, y que Dios te siga bendiciendo. También Cintia Rodríguez, muchísimas felicidades y muchísimas felicidades a los que se atrevieron a dar el paso al matrimonio. ¿Quiénes son, Itzia? Híjole, felicidades a mi prima Alondra Mendoza, allá en Tepic, Nayarit, la quiero muchísimo, fue su cumpleaños y aparte, muy valiente, se casó. Eso, aplausos. Muy bien, pues hay que festejar la vida y hacer algo muy bueno con ella. Y bueno, nosotros seguimos con el tema de los derechos del patrón aquí en Platicando en Familia. Ya nada más nos queda este bloque. ¿Qué vamos a hacer? Pues aprovecharlo al máximo, Pati, es lo único que nos queda. Sí, pues bueno, entonces ya llevamos dos puntos muy importantes que tienen que ver con la integridad de la persona, del empleado, que bueno, eso hace que no voy a arriesgar a que te hagas daño, a que pierdas tu vida. O afectes a los demás. Es que al final una de las obligaciones del patrón es también salvaguardar la integridad de todos sus demás trabajadores. Entonces esto le da derechos a de algún modo hacerle prohibiciones a sus trabajadores que afecten a los demás. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, que los trabajadores siempre deben acatar las reglas de un empleado, de un empleo, porque al final todas estas reglas son con la intención de salvaguardar la seguridad de toda una empresa. También me gustaría hablar de otro riesgo muy importante en el cual el patrón también tiene derecho a despedir a un trabajador y no solo a despedirlo, también a lo mejor a denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Cuando un trabajador acude a trabajar armado a su trabajo, es por eso que de un tiempo para acá, en muchos de los trabajos se utiliza que los revisen a la entrada y los revisen al salir. A lo mejor a muchos empleados, a muchos trabajadores les resulte ofensivo o que de algún modo se les ataque el hecho de que les tengan que revisar sus cosas personales al entrar y al salir. Esto lo hacen de manera muy cotidiana en empresas que a lo mejor se dediquen a la venta de, a lo mejor tiendas de conveniencia, que siempre las tiendas revisan, departamentales exactamente, también, ¿no? Les revisan al entrar al salir. Está en su derecho el patrón, ¿por qué? Porque el giro de la empresa se presta para que entonces el trabajador deshonesto tenga la oportunidad de sacar algún tipo de producto. Entonces, y la intención de revisar también es que a lo mejor no vayan armados, y esto es para seguridad no de uno, de todos. Claro. Entonces es un derecho del patrón el poder revisar a sus empleados dentro de las instalaciones del trabajo, en sus objetos personales, esto únicamente para salvaguardar la seguridad y para salvaguardar la integridad del negocio. Claro. Que él vigile que no se estén robando nada, porque existe un delito que se llama robo hormiga, y en muchas empresas de repente se dan cuenta que la secretaria, la recepcionista, los empleados, los ejecutivos se llevan papelería a su casa, las plumas, las hojas, los post-its, o que de repente ahí hacían la tarea los hijos, imprimían un montón de cosas, utilizaban en pocas palabras los recursos de la empresa para fines personales. Eso no se debe de hacer y el patrón está en su derecho de cobrarlos, de despedirte, porque eso se puede tipificar como robo hormiga. Claro, y como te decía, ¿no? En los supermercados se da muchísimo, entran y sí las catean como
Como en Sí. el aeropuerto. Y a lo mejor para nosotros resultará denigrante que nos hagan ese tipo de cosas, pero también pensemos que si de una revisión sale que a lo mejor uno de mis compañeros está armado, pues yo agradeceré en su momento que nos hayan revisado a todos, porque, o no solamente eso, que a lo mejor de repente cargue drogas para vender, o se robe herramientas de trabajo. Es muy importante que tomemos en cuenta que si estas medidas de seguridad las han tomado los patrones, es por la irresponsabilidad que han estado teniendo los trabajadores al momento de desempeñar sus actividades. Ok, bien. Vámonos a otro punto más. Ahora, el patrón tiene derecho de, en las horas programadas de trabajo, ponerlos a hacer actividades distintas al trabajo que están desempeñando. Por ejemplo, últimamente ha estado mucho de moda que a lo mejor lleven a un psicólogo al trabajo para que dé una plática. Okay. Entonces, el patrón está en su derecho de no únicamente capacitar a sus trabajadores en los temas de la empresa, sino también en temas de desarrollo humano, en temas de desarrollo físico, o por ejemplo que llevar una maestra de Zumba para que les dé 15 minutos de clase. Entonces, el patrón tiene derecho de sacarte tus labores cotidianas para meterte en actividades distintas, siempre y cuando sea dentro de tus horas de trabajo. Oye, pero aquí, tú cuando nos hablaste de acoso laboral, decías que no podían darles, es totalmente diferente, ¿no? Que no podían darles distinto. Otra actividad que no correspondiera a las funciones que en su trabajo tiene, pero aquí es para que les enriquezca. Para un desarrollo personal, exactamente. Si es de desarrollo personal, sí se vale. Desarrollo personal, exactamente. Es muy, muy diferente a la vez pasada, ¿no? Muy diferente, exacto. Hablamos. Porque no te estoy poniendo de ser mecánico a ser herrero. Okay. O sea, te estoy poniendo de ser mecánico, vente a una plática de crecimiento. O vente a una plática de desarrollo humano, o vente a una plática de convivencia con tus compañeros de trabajo. Inclusive, por ejemplo, tú, Pati, sabes mucho de eso. En las empresas yo creo que si hay algo bueno es que la empresa, a mí se hace muy bien que las empresas inviertan en desarrollar el lado humano de sus trabajadores. Claro. Creo que es de lo más importante porque aparte generas un ambiente de trabajo distinto, una integración distinta y sensibilizas a tus trabajadores hacia con sus compañeros. Claro, se eleva la productividad, eso está totalmente comprobado y es increíble, cada vez más las empresas le están apostando a invertirle al talento humano. Así es. Y creo que es lo mejor que pueden hacer, porque al final un trabajador contento, pues es un trabajador que se desempeña muy bien, ¿no? Claro. Bien. Ahí. Bueno, y ya por último, también hay una prohibición para los trabajadores que le genera un derecho al patrón, que se utiliza mucho en las empresas, que por lo regular los patrones se hacen de la vista gorda. En estricta teoría, ningún trabajador debiera dedicarse a otro trabajo distinto en el mismo lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que llevemos nuestros catálogos Avon, que llevemos nuestros catálogos Fuller, o que llevemos nuestros catálogos de Andrea. Exacto. Tal. Ahí el patrón tiene el derecho de darte alguna amonestación o de hacerte a lo mejor algún despido después de muchas incidencias, porque tú estás distrayendo tu actividad principal en ese trabajo para obtener un beneficio económico con otro trabajo. Qué importante lo que nos acabas de decir, porque además sí se hace. Itzia, tus teléfonos, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en el teléfono de oficina 1812-5084, teléfono celular o WhatsApp 3316-016545, o en mi correo electrónico me pueden enviar correos para hacerme preguntas, consultas o lo que necesiten a davina@gmail.com. Bien, vámonos a los puntos claves muy concretos del tema del día de hoy. Bueno, tenemos los trabajadores obligación de acatar las reglas de nuestra empresa. Y cuando digo reglamentos es todo lo que incluya no llegar borrachos, no llegar drogados, acatar los temas de seguridad, de higiene, de salud y médicas. Y cuando nosotros no acatamos ninguna de estas acciones, el patrón, le damos las armas para que el patrón tenga el derecho a despedirnos, amonestarnos, quitarnos días de trabajo o a lo mejor hasta descontarnos salario. Wow. Entonces ya como tú empezaste el programa, ya no podemos hacer como que no sabemos. Así es. Ya sabemos que si no nos ponemos el casco, si no nos dejamos revisar, si estamos vendiendo de catálogo, pues tenemos que saber que es un riesgo, ¿no? Y como respetar. Tú decías, claro, dices, bueno, se hace de la vista gorda el patrón, pero legalmente no se puede. No se debiera. No se debiera. Pero que a lo mejor no es algo grave que le afecte, pues se hace de la vista gorda, exactamente. Claro. Sí, pero lo más importante aquí es la salud, tu salud como empleado. Y bueno,
Qué interesante, porque además yo aprendí mucho el día de hoy, ¿eh? Qué bueno, Pati. Ya no voy a hacer examen porque ya nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo por ser parte de Platicando en Familia. A ti, Pati. Y pues esperamos el siguiente mes Cuando con el tú tema digas. del sindicato. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí. Muchísimas gracias al equipo que me acompaña. Gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Quédate en Tu Vida en Balance y en toda la programación de Radio Mujer que se hace con muchísimo cariño para ti. Yo te espero mañana al punto de las 4. Hasta mañana.